Buenas noches, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta noche? Vamos a preparar el corazón para poder entender el mensaje de hoy. Hemos venido estudiando de manera consecutiva el libro de los Hechos y ya vamos por el capítulo 9. Y vamos a estudiar el capítulo 9 del versículo 19 al 42. Y vamos a titular esta enseñanza Jesús es el Mesías. Y realmente es una enseñanza un poquito difícil de entender para la mente occidental. Si es difícil de entender para la mente judía, vamos a entender cuál es el principio, cuál es el fundamento de que Jesús sea el Mesías. Y es algo fundamental de la predicación del Evangelio. Entonces voy a leer el texto largo y después vamos a desglosarlo. Hechos 9, del 19 al 42. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes y principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y las acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camino. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, una creyente, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Llevaron al cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, y cuando estaba lleno de viudas que lloraban, el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban, y le mostraron a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó y le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad de muchos
y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón el curtidor de pieles. Esta es una historia larga donde vemos el inicio del ministerio de Saulo ya como el apóstol Pablo. Y el miércoles pasado vemos cómo se convirtió Saulo de manera milagrosa. Venía siendo un perseguidor, venía con ese deseo religioso de destruir a la iglesia, y camino a Damasco le aparece Jesús de manera providencial, y entonces tiene ese encuentro con Jesús resucitado, queda ciego, y luego Dios manda a Ananías a que le enseñe, lo bautice, le dé mis primeros pasos, como si fuera aquí en la iglesia, y lo discipuló. Y empieza entonces Pablo con esta pasión a predicar de Jesucristo, pero nótese que la predicación de Pablo se basaba en que Jesús es el Mesías. Mire que dice el versículo 22 y 24 de esta historia que leí. Dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Mire que la predicación no era una predicación sosa, no era una predicación llena de pronto de mucha teología, de mucha argumentación. Estaba predicando una predicación que se venía fortaleciendo, y dice que era cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. Era una predicación que estaba causando molestia en el pueblo judío. Los judíos estaban resistiendo a la veracidad, a la argumentación clara de que Jesús era el Mesías. Yo pregunto, ¿usted entiende por qué Jesús es el Mesías? Realmente para los judíos esto era algo problemático. La predicación le generaba tanta molestia que querían asesinar a Pablo. No les gustaba para nada que él con veracidad demostrara que Jesús era el Mesías. Una de las razones, o la razón por la cual a Jesús lo llevaron a juicio, es porque él dijo que era el Mesías. Para los judíos religiosos eso era una blasfemia, porque el Mesías era un concepto que tenía una connotación de Dios, de que era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, y por eso fue la acusación con las cuales ellos consideraron que era una blasfemia. Pero hoy vamos a entender el poder de que Jesús es el Mesías, que la iglesia se fundamente en qué es que Jesús sea el Mesías. Comienzo entonces la explicación. La palabra Mesías viene de un término hebreo, Mashiach, que significa ungido o elegido. ¿Qué es Mesías en traducción? Ungido o elegido. Y eso empieza a mostrarnos algo importante. En griego la palabra Mesías es Cristo. Cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús es el Mesías, pero ya Cristo es el término igualito a Mesías, pero en griego. Entonces Mesías y Cristo es lo mismo, que significa ¿qué? Ungido o elegido. Este tema de ungido en los tiempos del Antiguo Testamento era un aceite especial de unción que demostraba que era una señal de que Dios estaba consagrando, apartando a una persona para una función particular, para un llamado divino. Por lo tanto, el ungido era alguien que tenía un propósito especial, ordenado por Dios. En el Antiguo Testamento, solamente 3 funciones, solamente 3 eran ungidas por Dios o eran llamadas por Dios. Tenemos a los profetas del Antiguo Testamento, tenemos a los sacerdotes y tenemos a los reyes. Estas 3 personas o estos 3 cargos eran ungidos, eran los ungidos para cumplir un propósito de siervos de Dios, no era cualquiera. Hoy en día vemos que cualquiera dice que es siervo, que es ungido, pero no. Antes eran pocas personas que realmente eran ungidas, y eran estas 3 personas: profetas,
sacerdotes o reyes. Vemos en Primera de Reyes 19:16 que Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo para que lo reemplazara como profeta de Israel. Ahí está ungiendo a un profeta, a un sucesor. Luego vemos en Levítico 8:12 que Aarón fue ungido como el primer sumo sacerdote de Israel. Luego vemos a Samuel como profeta que está ungiendo a Saúl como rey y a David para que fueran los primeros reyes de Israel en Primera de Samuel 10:1 y en Primera de Samuel 16:13. Todos estos hombres ocupaban la posición de ungidos, pero en el Antiguo Testamento se habló de un Mesías, de un libertador, de un elegido de Dios para redimir a Israel. Vemos el profeta Isaías hablando proféticamente de ese ungido de Dios para liberar a su pueblo. A este libertador futuro se le llamó el Mesías, el ungido. Lo segundo es entender que Jesús de Nazaret fue y es el Mesías profetizado. Vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas 4:17 al 21, que cuando Jesús llegó por primera vez a una sinagoga, dice el versículo 17, le dieron el rollo del profeta Isaías. Recuerden que antes la Biblia no estaba en los libros que tenemos nosotros, sino eran rollos de libros que después se juntaron y se formó la palabra biblos, que significa como biblioteca. Por eso se llama Biblia, pero antes eran libros independientes. Le tocó el rollo del profeta Isaías y dice, le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Así comenzó Jesús a dar su primera enseñanza. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por lo que me ha ungido. Ahí está declarando que Él es el ungido. Y dice, para llevar buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Después Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acabaron de oír se ha cumplido este mismo día. Él comenzó ahí dando la explicación, la pista de que Él es el Mesías. Luego vemos en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 4, del 25 al 26, cuando tiene esa conversación con la mujer samaritana en el pozo. Y conversando con esa mujer que no era del pueblo de Israel, la mujer le dice a Jesús, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. El Mesías en hebreo, Mesías, Cristo en griego. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, ¿qué hace? Nos explicará todas las cosas. Está de una vez revelando que el Mesías o el Cristo iba a venir a traer una revelación de Dios. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Más claro no canta un pato, como dice. Más claro no puede ser. Jesús dijo, yo soy el Mesías. No fue que lo sospechen, les dé la clave, adivinen quién es el personaje. Él le dijo a la samaritana, yo soy el Mesías. A lo largo del Nuevo Testamento vemos la prueba de que Jesús es el Mesías, el elegido. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, la parte final de Juan 20. Voy a cambiar aquí un micrófono. Sí, vemos en Juan capítulo 20,
el versículo 30 al 31, mire cómo explica el propósito de este evangelio. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro de Juan. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Y así se termina el Evangelio de Juan. Qué poderoso. Termina de una vez diciendo cuál es el propósito del libro. Ven que creer que Jesús es el Mesías no es algo superficial. Realmente es el centro, es el propósito para que creamos en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Hay unas consecuencias de vida, hay unas consecuencias de perdón cuando nosotros entendemos que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el elegido con un propósito de que tengamos vida, de que seamos perdonados, de que podamos experimentar el poder de su nombre. Ya lo estamos entendiendo. Ya estamos viendo que no solamente es un concepto que entendemos con nuestro intelecto, sino que podemos experimentar en nuestra realidad. También escuchamos el testimonio de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta mañana en la oración de la madrugada Dios nos habló con este texto. Este fue el texto de la oración de la madrugada. Mateo 16, del 16 al 19. Jesús pregunta a sus discípulos: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Miren que la identidad es muy importante. Este domingo hablamos de la identidad. ¿Eres o no eres? Y al final la respuesta a eres o no eres es: ¿eres hijo de Dios o no eres? En eso está centrado la identidad. Pero aquí Jesús pregunta: para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y qué responde Pedro? Simón Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que Jesús le respondió: bendito eres. ¿Ven lo importante que es que nosotros podamos entender que Jesús, es que hay gente que dice: no, Jesús fue un profeta? Y le habían preguntado antes. Para algunos es un profeta, para algunos es un maestro, para algunos es un buen hombre. Pero hay un poder en poder comprender que Jesús es el Mesías, porque Jesús le dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Esto es una enseñanza que no viene como resultado de los hombres, de la religiosidad. Esto no lo aprendió Simón por estar en el instituto de los judíos o por haber sido formado de forma intelectual o religioso. Esto fue una revelación que tuvo Pedro porque Dios se lo reveló, el Padre. O sea que poder entender que Jesús es el Mesías es un regalo que proviene de Dios Padre. Que tú puedas entender que Dios eligió, que escogió a Jesús con un propósito para salvarnos. Dice: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca, sobre esa declaración que acababa de hacer, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino a traernos vida. Y el poder de la muerte no lo conquistará. Él fue ungido, recuerdan ahorita el texto de Isaías, para traer
buenas noticias, para traer libertad, para abrir los ojos. Y aquí habla que el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Habla de un reino. El ungido era rey. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. La Iglesia Católica pensó que eso era el Papa. Y creó una figura como de gobierno, donde el Papa es el que manda. Pero no estaba hablando del Papa. No estaba poniendo a Pedro por encima. Después, más adelante, le dice a la iglesia que tenemos el poder también y las llaves para cerrar, para prohibir y para afirmar. Aquí lo importante de este texto es la revelación. ¿Quién es Jesús para nosotros? El ungido, el Mesías profetizado, el libertador, el rey, el profeta, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Todos esos funciones se cumplen en Cristo. Pero seguimos adelante. La prueba definitiva de que Jesús es en realidad el Mesías prometido, el ungido, es la resurrección de los muertos. Vemos en Hechos 10, el versículo que sigue el próximo miércoles. Estamos en el 9, acabamos hoy el 9. El 10, el próximo, no sé si vamos a entrar, de pronto el de más arribita, dice Hechos 10, 39 al 43. La predicación de Pedro, dice: y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por Judea, por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quien Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Aquí está hablando una persona que estuvo dispuesta a dar su vida. Él es un testimonio presencial. Él está diciendo: yo evidencié la resurrección de Cristo. No solo la evidencié, yo comí con él. Yo lo toqué cuando él resucitó. Y yo recibí la orden, la instrucción de él de predicar, de ser un testimonio a todas partes y de decir que Dios lo ha designado como juez de todos, de vivos y de muertos. Que de él todos los profetas hablan. Cuando hablan, ese es el Mesías. Y cuando dice que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Jesús entonces está cumpliendo la misión de profeta, la misión de sacerdote y de sacrificio. Él es el sumo sacerdote para perdonar nuestros pecados y también fue el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene el tema del Mesías? Hemos venido hablando, el domingo pasado hablamos de la naturaleza caída del ser humano. Son términos teológicos, pero como estamos en miércoles de formación, estos miércoles son miércoles de estudio. Este miércoles es de comer carne gruesa, de no comer lechecita. Estas son enseñanzas más profundas. Por eso estamos hablando temas bíblicos de profundidad, no la superficialidad. Estamos entrándonos a la parte dura. Cuando hablamos de la naturaleza caída, vemos en Génesis 3, ¿qué pasó? Dios creó al ser humano perfecto, bueno, no tenía pecado.
tenía una naturaleza espiritual, moral y relacional igual a la de Dios. Los hizo a imagen y semejanza de Él. Pero vemos que en el capítulo 3 aparece este ser que estaba en rebeldía a Dios, la serpiente antigua. Satanás tomó la posición de serpiente antigua y conversó con la mujer y puso al ser humano en rivalidad con Dios y en desobediencia, y lo tentó a salir del propósito de Dios, a desobedecer a Dios, a no creerle a Dios, y con este fruto entró en rebeldía, entró en competencia, quiso ser como Dios. Eso lo hablamos este domingo. Y aquí entró una naturaleza pecaminosa. Entró una naturaleza donde quedamos, el término, ¿se acuerdan? 3:15. ¿Se acuerdan de ese término? Que es como cuando uno está embriagado, no está del todo borracho, pero está prendo, como dicen acá. Está prendo, está como a mitad de camino. Está como que la carne quiere hacer locuras, pero todavía puede tomar decisiones. Y en esa condición quedó la naturaleza. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación, en la propuesta de rebeldía. Pero Dios le dijo a la mujer: tu descendencia pisará la cabeza de la serpiente, y la serpiente morderá el calcañar. Dios le estaba profetizando a la humanidad que la única manera como podía salir del problema del veneno de Satanás era con ese Mesías que iba a nacer de una mujer. Y por eso todas las profecías que hablaban de Jesús decía que iba a nacer de una mujer, de una joven. Otras versiones dicen de una virgen. Por eso el hecho de que Dios haya tomado a María no fue algo improvisado, fue declarado desde el Génesis: tu descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le morderá el calcañar. Y por eso Cristo muere en la cruz, asumiendo nuestro pecado. Él es el sumo sacerdote, pero es también el sacrificio. Pero como Jesús es el dueño de la vida, murió y al tercer día venció la muerte para darnos una nueva vida a nosotros. Él es la primicia de los que nacen en Él, de los que tienen la fe en Él. Él nos mostró que venció la muerte y por eso es el Mesías, para que nosotros no estemos condenados a vivir siempre bajo el sometimiento de la serpiente, bajo el sometimiento de Satanás, bajo la maldición de Satanás. Somos libres por Cristo. Y ese es el propósito del Mesías, el libertador espiritual, el que venció la muerte quitándole el aguijón, poniéndose en su lugar. Ese es el Mesías prometido. Por eso es el evangelio de la buena noticia. Y algunos dicen: pero ¿por qué tuvo que morir en la cruz? No entienden. Algunos creen que murió en la cruz por decir la verdad, por ser tan bueno, que injusticia. Él vino a tomar nuestro lugar. Por eso los nombres del Mesías son el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es que el Hijo de Dios toma forma humana para hacer el sacrificio, para ponerse en nuestro lugar y asumir lo que nosotros debíamos asumir, la muerte. Pero Él venció la muerte con la resurrección. Amén. ¿No les parece importante? Dale un aplauso al Señor. Entonces Jesús cumple la función de los profetas. Todos los profetas lo señalan a Él: sacerdote y sacrificio. Y ahora vamos a entrar en Semana Santa. Qué bueno que en Semana Santa entendamos este tema del Cordero Pascual, porque Semana Santa se celebra al igual que los judíos. ¿Qué fiesta se celebra igual que los judíos y la Semana Santa? La Pascua. La Pascua. ¿Cuál era la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan? Las plagas de Egipto. Y la última plaga fue que se soltó el ángel de la muerte. Iba a aniquilar a todos los hijos primogénitos. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Cojan un corderito. Lo matan, se lo comen, pero ponen su sangre en la puerta de la entrada de la casa.
Cuando el espíritu de la muerte salga y él vea que hay una casa que tiene la sangre, pasará. Y por eso la Pascua se llama Pasaka, en hebreo, que significa pasar. La muerte venía y pasó porque no entró, porque tenía la sangre del Cordero. Eso pasa con nosotros cuando nosotros nos revestimos de la sangre de Cristo, el Cordero perfecto. La muerte no pasa, pasa por encima. Y salimos de la esclavitud. Y también el otro pasar fue cuando el pueblo pasó por medio del Mar Rojo, pasó en seco, pasó, dejó a Egipto atrás, rumbo a la tierra prometida. Es un tiempo de libertad. Por eso dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido para traer libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de que mucha gente dice, yo soy libre, pero no son libres. Están adictos a las maldiciones, están esclavos a los placeres de este mundo, están adictos, esclavos, trabajan para la adicción, trabajan para que Satanás los gobierne, están adictos y esclavos del miedo. En Cristo somos libres. Y esa es la libertad que tenemos que nosotros entender, no solamente aquí, sino verla en nuestra realidad. Somos libres, libres de la condenación, libres de las estrategias y dominaciones del diablo, libres de todo plan de las tinieblas a impedir que los propósitos se cumplan en tu vida. Hay gente que está enferma producto de la obra del diablo que les impide alcanzar sus propósitos. Hay gente que está atada, esclavizada a malas prácticas y les impide alcanzar el propósito. Hay que entender que cuando entendemos que Jesús es el Mesías, es nuestro libertador. Por eso hay mucha gente que dice, pastor, yo he querido alcanzar mis propósitos, pero estoy adicto a esto, soy perezoso, soy miedoso, soy adicto a vicios, me falta disciplina, me falta enfoque. No puedo, pastor, no puedo. He ido a psicólogos, he ido a médicos, o estoy enfermo, o estoy lisiado, como ahorita vemos el caso de Pedro, que se encuentra con un lisiado que llevaba 8 años lisiado, 8 años de no avance. Y luego vemos de una mujer, Dorcas, que se murió. Pero ahí viene el poder del Mesías en la realidad, trayendo sanidad y trayendo vida. Obviamente no es que vamos a vivir en este cuerpo toda la vida, este cuerpo algún día va a partir, pero vamos a cumplir el propósito. Satanás ya no se va a inventar estrategias que nos van a tener atados. Vamos a alcanzar el propósito porque el Mesías vino a traer libertad. Recuerda, el pueblo de Israel estaba esclavo, no tenía sueños ni aspiraciones porque estaba esclavo de un poder muy fuerte que era el faraón, que es Satanás, es prototipo de Satanás. No tenía cómo defenderse. Llegó Dios y lo liberó de manera sobrenatural, y la sangre juega el papel importante porque la muerte no entró en ellos y pasaron por el Mar Rojo en seco. El poder sobrenatural de Dios los llevó a cumplir su propósito, pero hay que permanecer fiel. Hay que permanecer fiel en el desierto, hay que permanecer fiel en la lucha. No fue algo que salieron del Mar Rojo y ya entraron a la tierra prometida, les tocó avanzar y creer. Por eso necesitamos nosotros reconocer que Jesús es el Mesías, el ungido, el sumo sacerdote, el rey, pero tenemos que caminar en fidelidad. Lo tercero, el Mesías vino a traer su reino de autoridad y poder. El Mesías vino a traer un nuevo reino. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay lugares donde no está el reino de Dios. Hay familias donde no gobierna el reino de Dios. Hay lugares donde tú llegas y tú dices, no, aquí reina la tiniebla, aquí reina la pobreza, aquí reina la esclavitud, aquí reina la desolación. Pero el Mesías vino a traernos libertad. Ese es el propósito del Mesías. Vino a liberarnos, vino a sanarnos, vino a perdonarnos, vino a darnos una nueva identidad. Mira Efesios, la carta de Efesios capítulo 1, del 20 al 23.
Dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Acuérdense que Cristo es Mesías, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es a quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Vemos que Pedro empezó a evidenciar esa autoridad y ese poder. Como les decía, no es solamente entender que Jesús es el Mesías de manera conceptual. Pedro empezó a demostrar que Jesús era el Mesías cuando en el versículo 34, Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Y luego Pedro le pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró, volviéndose hacia el cuerpo de Tabita, que estaba muerta. Tabita o Dorcas, tiene los dos nombres. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. El Mesías, Jesús es el Mesías, es el ungido, es el llamado a liberarnos. Es por el poder de Jesús que somos perdonados. Es por el poder de Jesús que somos sanados, liberados, que somos restaurados. Es Jesús el libertador. Por eso se llama Jesucristo. No es que sea el apellido de Jesús Cristo. Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Realmente los judíos no lo entendieron y todavía se resisten a creer que Jesús es el Mesías. Pero el poder que está sobre todo poder, sobre todo principado, lo dice la Escritura, lo dice Efesios y lo dice el texto de Efesios 1:20 que ahorita leímos. Es que es por su poder que nosotros somos liberados. Y es por el poder de Jesús que se obra milagros sobrenaturales. Y por eso nosotros necesitamos entender este concepto y esta realidad para que hagamos oraciones no llenas de dudas. ¿Será que me quieres sanar? ¿Será que me quieres liberar? ¿Será que tú sí me vas a ayudar? Claro que sí. A eso vino. A eso vino. Vino ungido, vino llamado, vino con un propósito. ¿Para qué? Para que tengamos vida y para que alcancemos el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Jesús dijo: ustedes son las ramas y yo soy la vid. Las ramas separadas de la vid no dan fruto, se secan y mueren, pero pegadas a Cristo dan mucho fruto, porque Dios quiere que demos fruto abundante. Así que el evangelio debe enfocarnos en que no son las circunstancias las que nos van a hacer fructíferos. No es si el dólar, no es si el gobierno, no es si la familia, no es si Satanás nos deja, no. Es si Dios está con nosotros, si Jesucristo está con nosotros, seremos fructíferos a pesar de toda circunstancia contraria. Jesús es el Mesías. Ha sido ungido con ese propósito: liberarnos, perdonarnos, restaurarnos, darnos libertad. Así que necesitamos orar en el nombre de Jesús, pero primero necesitamos recibirlo. Jesús dice en Apocalipsis que está tocando a la puerta. Ahí, tocando a la puerta de nuestra vida. Esta predicación es la manera como Jesús toca y dice: aquí estoy, he venido con un propósito. El evangelio, la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús es el Mesías, ungido, llamado para ser nuestro rey, para que experimentemos su reino, para que se haga su voluntad,
la cual es buena, agradable y perfecta, para que seamos perdonados de todo pecado, para que Satanás no gobierne tu vida. Por eso vemos constantemente en el Evangelio historias de personas endemoniadas que los demonios veían y salían huyendo cuando Jesús decía, daba la palabra, los soltaba, porque vino a traer libertad. Las tinieblas, Satanás, los demonios, las potestades no pueden, porque Él es la autoridad sobre toda autoridad. El hombre perdió la autoridad cuando obedeció a la serpiente, pero ahora los que obedecen a Cristo tienen la autoridad del cielo para ser libres del poder de las tinieblas. Y Dios nos ha llamado a eso, a deshacer, a destruir los propósitos del diablo que quieren llevarnos en enemistad con Dios. Pero solamente hay un camino que nos permite reconciliarnos con el Padre, y es Jesucristo, el Mesías. ¿Entendimos? Comuniqué este principio. Para nosotros es más fácil porque vimos las profecías y vimos los evangelios, y eso es lo poderoso de la Biblia. 400 años antes, 500 años antes, se habló del Mesías, y todo lo que se dijo se cumplió. Nacerá de una virgen, nacerá en Belén, del reino de la descendencia de David, ¿verdad? Todo se cumplió. Morirá en la cruz tomando nuestro lugar. Lo enterrarán en el cementerio de un hombre rico. Todo eso lo profetizaron 400, 500 años atrás, y nosotros lo vimos cumplir en el Evangelio tal cual como se profetizó. También dijo que no permitirá que se pudra su siervo en el sepulcro, y resucitó al tercer día. Y también dijo que su mensaje iba a ser de bendición para los gentiles, y nosotros somos los gentiles porque no somos del pueblo de Israel, y gracias a Dios somos el nuevo Israel porque creemos en este Evangelio, porque abrimos la puerta a Jesús y decimos, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y yo recibo tu gobierno. Yo quiero inscribirme bajo tus órdenes y quiero salir del poder de las tinieblas. Y somos liberados por el poder de Cristo. Amén. ¿Quiénes quieren recibir a Jesús? ¿Quiénes quieren abrir la puerta? Romanos 10:9 dice, si confiesas abiertamente, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creerlo en tu corazón y por declararlo con tu boca que eres justificado. Pues todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Este es el inicio del poder de experimentar el Mesías en nosotros. El nombre de Jesús que nos liberta, que nos permite enfrentar la adversidad, la oposición y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Qué bueno cerrar declarando eso, ¿verdad? Vamos a declarar esto que dice Romanos 10. Yo quiero que repitas conmigo. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres el Mesías, el Cristo, que trajo libertad, que me liberó del poder de las tinieblas, que me perdona de todos mis pecados. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo abro la puerta de mi vida y declaro y reconozco que tú eres mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Te entrego mi vida para vivir bajo tu reino. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida. Y permíteme, Señor, ser guiado por tu Santo Espíritu. Trae libertad, trae sanidad, trae liberación. Libéranos de la esclavitud de este mundo. Libéranos de la dependencia de este mundo. Y permítenos caminar sometidos al Espíritu Santo que nos lleve a alcanzar los propósitos. Recibe el perdón hoy recibo el perdón. Hoy recibo la libertad. Hoy soy libre del temor. Hoy soy libre de la condenación. Hoy soy libre de la culpa. Hoy soy libre de creer que estoy en derrota, que estoy solo, porque hoy recibo el poder de Dios. Hoy recibo la instrucción y el propósito del Mesías, y recibo la unción del Espíritu Santo que me trae libertad,
que me da una visión diferente, que me da perspectiva, que me permite soñar y creer para alcanzar el propósito en el nombre de Jesús. Adora al Señor allí, levanta las manos al cielo, dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, por ese mensaje, gracias, Señor, por este amor que tienes para conmigo, gracias, Señor, por el Mesías, gracias por Jesucristo, gracias, Señor, porque nos diste esta buena noticia de libertad, lo recibimos y avanzamos en victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Ven toda la gloria, recibe